Todo el mundo ama un buen punto de referencia, el Coliseo Romano, la antigua ciudad de Machu Picchu, las pirámides de Giza. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se veían antes, hace mucho tiempo, en los días en que fueron construidos, o incluso en el momento en que fueron cubiertos de hiedra y olvidados por la humanidad? Abróchate el cinturón, porque nos dirigimos a una aventura de viaje en el tiempo a los sitios arqueológicos más grandes del mundo. Nuestro recorrido comienza en América del Sur, en lo profundo de las montañas peruanas. He aquí la ciudad de Machu Picchu. Este es un monumento al ingenio y al poder de la civilización inca. Durante su apogeo, esta se extendió 4.000 kilómetros a lo largo de la costa de América del Sur, desde el actual Ecuador hasta Chile, y Machu Picchu estaba ubicado en su corazón y centro. El sitio histórico se construyó a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar, más o menos alrededor de 1450 a.C. La ciudad cerrada constaba de cerca de 150 edificios hechos de piedra. Los incas lograron construir templos, casas y hasta un complejo sistema de acueductos para regar todo el pueblo. Y sí, hicieron todo eso sin la ayuda de ruedas o cualquier instrumento hecho de hierro. El modelo de vivienda es algo similar a las casas de piedra que vemos hoy en día, con la diferencia de que los incas no usaban cemento para unir los bloques. Sin embargo, encajaban perfectamente uno encima del otro. No solo eso, los incas debieron desarrollar una tecnología antisísmica rudimentaria pero efectiva, ya que en caso de un sismo, las rocas podían sacudirse sin caer fuera de su lugar. Si Machu Picchu se hubiera construido hoy, habría costado más de $70 millones. El propósito del sitio sigue siendo un misterio para muchos historiadores. Teorías sugieren que podría haber sido construido como un lugar ceremonial, una base de seguridad para el pueblo inca o incluso un retiro para la realeza. Lo que sabemos con certeza es que en el siglo XVI, 100 años después de la construcción de Machu Picchu, su población la abandonó. Las raíces de los árboles se apoderaron de la mayor parte del sitio y lo mantuvieron oculto a la humanidad durante más de 4 siglos. No fue hasta el siglo XX que se redescubrió, cuando un agricultor peruano llevó al profesor de la Universidad Yale, Hiram Bingham III, a visitar el sitio. Desde entonces, Bingham y muchos otros exploradores dedicaron sus vidas e investigaciones al estudio de esta maravilla arqueológica. Ahora, la siguiente parada de nuestra máquina del tiempo, la ciudad de Pompeya en Italia. Pompeya ha llenado nuestro imaginario colectivo durante muchos años. La erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo y la destrucción de una ciudad entera no es algo que suceda muy a menudo. Pero apuesto que te estás preguntando cómo se veía Pompeya en su último día. Se necesitaron 18 horas para que las calles, mercados, casas y foros de Pompeya quedaron enterrados bajo millones de toneladas de ceniza volcánica. Gracias a algunos científicos inteligentes, descubrimos que la lava y las cenizas que cubrieron la ciudad en su último día ayudaron a congelarla en el tiempo. A diferencia del hielo, la nube de ceniza no conservó intacta la ciudad, pero a medida que los elementos se desintegraron a lo largo de 2000 años, dejaron vacíos debajo de la tierra. Los arqueólogos descubrieron que si llenaban estos huecos con yeso, la forma de la ciudad enterrada pronto se revelaría. Y eso es exactamente lo que sucedió. Por supuesto, no se parecía en nada a la bulliciosa ciudad de 12.000 habitantes que había existido durante muchos años antes de la fatídica erupción. Pompeya era vibrante y rica. Las ruinas del sitio revelaron que muchas áreas tenían casas impresionantes, algunas con balcones, lo que era un signo de gran riqueza en ese momento. Y lo creas o no, incluso algunas obras de arte sobrevivieron a la erupción. Arqueólogos encontraron frescos y murales bien conservados de criaturas mitológicas, lo que indica que miembros de la alta sociedad vivían allí. Las ruinas muestran que la ciudad incluso tuvo baños termales y duchas hechas con materiales lujosos. Y aparentemente, la gente de Pompeya tenía unos tiendes increíbles. Sí, arqueólogos pudieron ver incluso ese pequeño nivel de detalle en los moldes de yeso que recuperaron del subsuelo. Aún en territorio italiano, encontramos una de las mayores atracciones turísticas del mundo, el Coliseo Romano. Fue construido como un anfiteatro durante el reinado del emperador Vespasiano alrededor del año 70 después de Cristo. No fue hasta el año 80 después de Cristo que su hijo, el emperador Tito, inauguró el Coliseo. El monumento era digno de contemplar, con muros de 48 metros de altura. Tenía más de 80 entradas y capacidad para albergar a 87.000 personas.
todas las clases y grupos sociales eran bienvenidos allí, y esto explica en parte por qué floreció durante tantos siglos. Durante el declive del Imperio Romano, alrededor del siglo VI después de Cristo, el Coliseo comenzó a ser descuidado y abandonado. El monumento fue saqueado y algunas de sus columnas y piedras se usaron para construir infraestructura en otros lugares. Solo queda un tercio del original. Y si es grande ahora, imagínate lo que fue una vez. Grecia fue el hogar de uno de los imperios más grandes del mundo. En su apogeo, literal e históricamente hablando, hace más o menos 2400 años, los griegos construyeron una ciudadela conocida como la Acrópolis. La Acrópolis, que se compone de edificios históricos, es considerada uno de los mayores hitos de la civilización occidental hasta la fecha. Los turistas que visitan hoy la ciudad capital, Atenas, pueden encontrarse con columnas amarillentas y rotas del Partenón, las cuales se alzan en lo alto de una de las colinas de la ciudad. Pero mucho antes, cuando se construyó entre 447 y 432 a.C., el imponente y majestuoso Partenón era puramente blanco, ya que se construyó enteramente con mármol blanco reluciente. Las estatuas del interior estaban hechas de oro. El Partenón era un templo de 23.000 pies cuadrados sostenido por 69 columnas de mármol. Los bloques de mármol más grandes son enormes, con un peso de cerca de 10 toneladas cada uno. Y el hecho más sorprendente es que el mármol no vino de Atenas, sino de un sitio cercano que se encontraba a 16 kilómetros de la Acrópolis, conocido como Monte Pentélico. Intrigados por el origen del material principal para construir la Acrópolis, la mayoría de nosotros hemos creído durante mucho tiempo que Stonehenge, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, era un calendario antiguo debido a su alineación con los solsticios de verano e invierno. Pero nadie podía entender cómo funcionaba realmente. Ahora, un equipo de investigadores ha presentado otro estudio. Resulta que Stonehenge podría haber funcionado como un calendario solar. Es un principio similar al calendario solar que tenían los antiguos egipcios, que se basaba en un año compuesto por 365,25 días. Cada una de las piedras de este gran y misterioso círculo de Sarsens representaba un día dentro de un mes. Sarsen es como llamamos a estas grandes rocas. En realidad es un calendario perpetuo donde las personas pueden rastrear cada puesta de sol del solsticio de invierno. De esa manera, quienes vivían cerca de Stonehenge, que hoy se encuentra en Wiltshire, Reino Unido, podían llevar la cuenta de los días y meses del año. Ahora todos entendemos este misterioso sistema de calendario debido a un interesante descubrimiento de 2020. Un equipo identificó la fuente de 50 de los 52 Sarsens que componen el icónico círculo de piedra que todos conocemos. Analizaron la composición química de estos y rastrearon sus orígenes hasta West Woods, en Wiltshire, que está a unos 25 kilómetros del monumento. Estos 50 Sarsens no solo procedían de la misma fuente, sino que también se colocaron en su posición actual aproximadamente al mismo tiempo. Forman el círculo exterior de Stonehenge, junto con un anillo interior en forma de herradura. Cerca del centro del monumento hay rocas más pequeñas, conocidas como piedras azules. El equipo rastreó sus orígenes hasta Gales. También descubrieron que los Sarsens comparten una composición común, más del 99% de sílice con otros elementos. Dos Sarsens eran diferentes entre sí y también distintos del grupo principal. Estos se organizaron en 3 formaciones diferentes en Stonehenge. 30 de ellos formaron este enorme círculo de piedras que domina el monumento. 4 piedras de estación terminaron en una formación rectangular fuera del círculo, mientras que el resto, ubicado dentro del círculo de piedra, se construyó en 5 trilitos. Un trilito es cuando tienes 2 piedras verticales con un dintel horizontal en la parte superior. 30, 5 y 4 son números bastante interesantes en el contexto de este sistema calendario. Los 30 montantes, que se distribuyen alrededor del anillo Sarsen principal, podrían representar los días del mes. Si multiplicas eso por 12, obtienes 360. Agrega 5 más, los de los trilitones centrales, y el resultado es 365. Y para ajustar realmente el calendario de modo que coincida con un año solar, necesitas agregar un día bisiesto adicional cada 4 años, ¿verdad? El equipo cree que los pueblos antiguos usaban estas 4 piedras de estación para realizar un seguimiento de esta parte. Entonces, en este sistema emparejaban el solsticio de verano e invierno todos los años con el mismo par de piedras. Los antiguos comenzaron a construir Stonehenge hace unos 5.000 años y se necesitaron más de 1.000 años para terminar el trabajo. Pero el Stonehenge que ves hoy
no es la versión original completa. La gente ha roto y se ha llevado muchas de las viejas piedras azules y sarsens. Toda la estructura también cambió con el tiempo, ya que hubo generaciones y generaciones, 180 de ellas para ser precisos, que pasaron desde el comienzo de Stonehenge, que participarían en la construcción y reconstrucción de este. La gente creó Stonehenge en 4 etapas. Primero construyeron un recinto circular que se extendía sobre 100 metros de diámetro y rodeaba 56 hoyos. Un terraplén alto flanquea el foso del recinto, mientras que en el exterior hay un terraplén bajo. Algunas teorías incluso dicen que esta parte era una especie de cementerio comunal. Posteriormente, en la segunda etapa, los constructores agregaron una herradura de trilitos sarsen. En la tercera etapa construyeron una avenida ceremonial de casi 3 kilómetros de largo. Posiblemente trazaba el camino de las piedras azules que la gente movió desde los agujeros de Aubrey hasta los agujeros Q y R, un arco doble en el que se han dispuesto estas piedras azules. En esta etapa, los constructores también reordenaron las piedras de la entrada y recortaron el foso principal del recinto. Durante la cuarta etapa se rompieron las piedras y los constructores grabaron tallados en los sarsens. Más tarde, las piedras azules terminaron siendo modificadas nuevamente. Los constructores no dejaron ningún registro escrito sobre cómo lograron arrastrar estas piedras pesadas al sitio y hacer que se mantuvieran de pie de manera tan perfecta. Pero hay teorías que dicen que sus técnicas estaban más estrechamente asociadas con la carpintería que con la mampostería. Hicieron agujeros de mortaja y espigas sobresalientes porque querían unir estas piedras. Y usaron juntas machembradas para hacer eso. Cuando cavaban el hoyo para las piedras, colocaban postes de madera en la parte posterior del pozo, los cuales servían como soporte. Luego colocaban la piedra en una posición y la arrastraban hacia arriba con cuerdas. Metían escombros en el agujero para asegurarse de que la roca permaneciera en su lugar. Una sociedad agrícola preindustrial armó este fascinante monumento utilizando solo herramientas hechas de piedra y hueso. Ni siquiera la rueda se había inventado todavía. Esta formación inusual también se conoce como rocas resonantes. Las piedras que puedes ver en Stonehenge tienen algunas propiedades acústicas bastante extrañas. Cuando las golpeas producen un fuerte sonido metálico. Esa podría ser una de las razones por las que la gente se molestó en transportarlas a una distancia tan larga en primer lugar. En algunas culturas antiguas se creía que estas rocas contenían poderes curativos. Es un lugar muy popular que atrae a más de 1 millón de visitantes al año. Cuando se abrió al público por primera vez, los visitantes podían caminar entre las piedras. Incluso podían subirse a ellas, ya que no había restricciones. Hasta finales del siglo XIX, los visitantes solían cortar pedazos de la roca para llevárselos a casa como recuerdo. También grababan sus iniciales en las piedras. Acampaban dentro del círculo y cavaban pozos para fogatas, sin darse cuenta de que cavar hoyos podría socavar seriamente la estabilidad de todo el monumento. Con el tiempo, los visitantes se han encontrado con más y más restricciones, hasta que el monumento fue finalmente acordonado en 1997, debido a la gran erosión de las piedras. Eso significa que si quieres visitar el lugar, solo puedes verlo desde la distancia, a menos que desees pagar más por la experiencia Círculo de Piedras, que solo se puede organizar fuera del horario normal de visita. Stonehenge originalmente tenía 2 entradas que conducían al recinto. Había una ancha al noreste y otra un poco más pequeña ubicada en el lado sur. Si lo miras hoy, puedes ver que hay muchas más brechas. Esto se debe principalmente a las huellas, hechas más tarde, de pies que una vez cruzaron el monumento. El suelo dentro de Stonehenge ha sido severamente perturbado, y no se trataba solo de visitantes cavando pozos de fuego. Hubo un grupo de personas que cavaron un hoyo grande y profundo dentro del círculo de piedra en el siglo XVII, porque buscaban un tesoro. Luego estaba Charles Darwin, quien también hizo algunas excavaciones porque estaba estudiando a las lombrices de tierra en el área. Quería saber cómo estas podrían afectar objetos en el suelo con el tiempo. Observó cómo una piedra caída allí se había hundido más profundamente en el suelo, y se dio cuenta de que estaba sucediendo debido a las actividades de pequeñas criaturas que se movían todo el tiempo. En 1963 existía la teoría de que Stonehenge había sido construido como una especie de computadora que predecía eclipses solares y lunares. Más tarde, algunos sugirieron que en realidad se construyó como un monumento a los antepasados que habían fallecido. Esta teoría dice que la permanencia de sus piedras representaba el más allá eterno. El sarsen promedio que puedes encontrar allí pesa 25 toneladas, mientras que el más grande pesa cerca de 30 toneladas. Si quieres tener una idea de cuán masivas son realmente estas piedras, puedes ir al centro de visitantes en una galería al aire libre para ver una réplica de una piedra sarsen.
Es una copia fiel de un montaje independiente de uno de los trilitos que se encuentran en la herradura interior del monumento. Hay 5 casas neolíticas en Stonehenge, basadas en evidencia arqueológica real de casas encontradas en esa área. Cada una de ellas tenía paredes construidas con estacas y un piso de tiza. Algunas incluso tenían muebles. También se descubrió mucha basura, lo que significa que a la gente de esta zona le gustaban las celebraciones y los banquetes. La investigación ha demostrado que las personas vivieron en estas casas durante 50 a 100 años, alrededor de 4500 años antes de Cristo, que fue el momento en que los constructores trajeron las piedras Sarsen a Stonehenge. Durante el tiempo en que construyeron Stonehenge, generaciones de personas pasaron por cambios importantes, desde la edad de piedra hasta la edad de bronce temprano. Ya no eran tan estáticas y aisladas. Comenzaron a viajar y a comerciar más, lo que significa que se comunicaban mucho más que sus antepasados, incluso a nivel internacional. Así es como podrían haber corrido la voz sobre Stonehenge, y también fue cuando comenzó todo el misterio y la fascinación con el monumento. Las estatuas Moai llevan cientos de años orgullosamente erguidas. En otros tiempos, los habitantes de la isla se esforzaban muchísimo para esculpir estas grandiosas obras, y de pronto dejaron de hacerlas. ¿Por qué? Descifremos este misterio. La isla de Pascua, situada a 4.000 kilómetros al este de Tahití, tiene una superficie de 163 kilómetros cuadrados. Se trata de una de las islas más aisladas del mundo. En otros tiempos estaba cubierta de bosques repletos de árboles y helechos, pero cuando llegaron los primeros humanos cerca del año 400 después de Cristo, los bosques desaparecieron poco a poco. A partir del año 1250, las estatuas Moai comenzaron a aparecer por todas partes. Se construyeron con distintos tipos de roca: ceniza volcánica comprimida, basalto, traquita y escoria roja. Al tratarse de una isla volcánica, estos eran todos los ingredientes que los creadores de las estatuas podían utilizar. Una vez que terminaban su trabajo, las cubrían con piedra pómez. Los rostros de las estatuas son diferentes. Todas tienen expresiones distintivas, cejas pobladas y narices grandes. Los brazos están tallados en el cuerpo, y algunas hasta tienen sombreros. Hay casi 900 estatuas por toda la isla que difieren en tamaño. La altura promedio es de 4 metros y las más grandes alcanzan los 12 metros y pesan hasta 82 toneladas. Como tienen tantos rostros diferentes, algunas teorías afirman que representan y honran a antepasados, jefes y otras personas importantes que vivieron en la isla. Pero debido a la falta de pruebas claras, es casi imposible averiguar la verdadera función de los Moais. En otros tiempos se erguían de manera elegante a lo largo de la costa y cuidaban a las personas, con sus espaldas mirando hacia el mundo espiritual del mar. Cuando los europeos descubrieron las estatuas Moai en el siglo XVIII, muchas ya se habían derrumbado y su construcción se había detenido mucho antes. Se dedicaban enormes esfuerzos a su fabricación. Los artesanos expertos pasaban mucho tiempo tallando lentamente las estatuas con picos básicos. Un equipo de hasta 6 personas trabajaba duro durante todo un año para hacer una sola de estas estatuas. Una vez terminada, a menudo debían transportarla a su lugar designado en la isla, hasta 18 kilómetros. Con la ayuda de la datación por carbono, los expertos descubrieron que las estatuas aparecieron cerca del año 1250 después de Cristo. Y de pronto, cerca del año 1500, el proceso se detuvo. Sus creadores dejaron sus cinceles de piedra donde los usaron por última vez. Solo una cuarta parte de las estatuas fueron instaladas donde debían. La mitad de ellas aún permanece en la cantera, mientras que otras se encuentran en el suelo a medio camino. Algo ocurrió en esta isla, y ese algo provocó que todos perdieran el interés por las estatuas. Hay muchas teorías sobre lo que pudo haber sucedido y en su mayoría están relacionadas con la deforestación. Es posible que los isleños utilizaran madera para trasladar las estatuas por la isla, posiblemente con la ayuda de trineos y cuerdas. También se especula que usaban troncos para hacer rodar las estatuas o canoas para llevarlas por el agua. Con el tiempo, la madera comenzó a agotarse, los árboles de la isla tardaban mucho en crecer y las ratas se comían la mayoría de las semillas. La gente le daba muchos usos a la madera y no solo la necesitaban para cosas prácticas, sino también para crear estatuas. Otra razón por la que los habitantes de la isla podrían haber dejado de construir las estatuas podría ser que estaban ocupados con otros proyectos. Los jardines de rocas eran cada vez más comunes debido a la población creciente. Eran excelentes para el suelo ya que lo mantenían caliente y lo fertilizaban al mismo tiempo. Los isleños dedicaban mucho tiempo y esfuerzo a la construcción de estas obras y simplemente no había tiempo suficiente para construir y trasladar las estatuas. Otra teoría sugiere que las creencias cambiaron con los años. Supuestamente los habitantes veían las estatuas como una conexión con sus antepasados. Sin embargo, en algún momento los rituales que representaban una demostración de fuerza y resistencia ganaron relevancia. A partir de entonces, los isleños comenzaron a tallar imágenes relacionadas con las aves marinas que se convirtieron en los principales animales de la isla.
Creían que sus antepasados los vigilaban a través de las aves en lugar de las estatuas, así que ya no había motivo para construir los moais. Bien, estas teorías podrían ser ciertas, pero el principal problema era que la pequeña isla no podía soportar una población creciente. Lo que antes era una tierra rica y cubierta de bosques se convirtió rápidamente en un paisaje estéril. Durante los primeros siglos, la población dependió de los recursos forestales, pero la agricultura cobró importancia a partir de 1550, cuando los bosques desaparecieron. Las tribus que antes trabajaban juntas para construir esas fantásticas esculturas pasaron a competir entre sí. Durante esta lucha por la tierra y los recursos, los moais fueron derribados porque la gente quería reducir su importancia. A lo largo de los siglos que siguieron, todas las estatuas fueron cayendo, pero no siempre deliberadamente. Muchas se dieron de forma natural debido al abandono. Algunas incluso terminaron en las aguas que rodean la isla y allí permanecieron un buen tiempo. Pero hubo un final feliz para estas estatuas. Más tarde volvieron a erigirlas, lo que proporcionó una gran experiencia a visitantes de todo el mundo. Si viajas a esta isla remota, probablemente la primera pregunta que te hagas no será cómo se hicieron las estatuas o cómo se trasladaron. Será cómo llegó alguien hasta aquí en primer lugar. Fue una de las hazañas más asombrosas de la historia. Los polinesios hicieron cosas extraordinarias. A partir del año 1500 a.C., este pueblo navegante comenzó a explorar el mundo con la ayuda de los inventos marinos más avanzados de su época. Navegaron por el océano en catamaranes y canoas. Primero llegaron al sudeste asiático y más tarde ocuparon otros varios lugares por todo el Pacífico. Llegaron a un lugar tan al norte como es Hawái en el año 900 a.C. y tan al sur como Nueva Zelanda en 1200 a.C. El viaje más lejano hacia el este fue, por supuesto, la isla de Pascua. En solo unos cientos de años, estos navegantes abarcaron un área de miles de kilómetros cuadrados. Simplemente memorizaban los lugares donde ya habían estado. De esta forma lograban navegar por todas partes. Utilizaban técnicas muy diversas. Observaban la salida y la puesta del sol durante el día y las estrellas los ayudaban por la noche. Si estaba nublado y los marineros no podían establecer la dirección visualmente, recurrían a otros métodos brillantes. Observaban los movimientos de las corrientes oceánicas y los patrones de las olas y prestaban atención a la bioluminiscencia del agua. Estas señales los ayudaban a localizar islas concretas. Incluso comprendían cómo las islas y los atolones a la distancia producían patrones de interferencia en el aire y el mar. Las aves también les proporcionaban indicios. Algunas de ellas migraban largas distancias de una isla a otra, lo que daba a los viajeros una conexión visual para su ruta. Otros tipos de aves tenían horarios específicos de alimentación. Los marineros sabían cuándo y dónde cazaban y dirigían sus barcos en función del lugar donde ellas se alimentaban. Los vikingos suelen recibir demasiado crédito por sus habilidades marineras. Mientras que ellos utilizaban una brújula solar, los antiguos polinesios se basaban exclusivamente en el conocimiento de cómo la mismísima naturaleza podía guiarlos. Sus habilidades eran tan avanzadas que en 1769 el capitán James Cook, un explorador inglés, llegó a contratar a un navegante polinesio debido a su amplio conocimiento de los mares. Pero aún más sorprendente fue el hecho de que el navegante dibujara un mapa de memoria que abarcaba un área de 3.200 kilómetros de ancho. En esta región había 130 islas y conocía 74 de ellas por su nombre. Al inicio del viaje, el capitán Cook solía ignorar los consejos del navegante, pero hacia el final quedó muy impresionado. También reconoció que posiblemente los polinesios eran la nación más extendida de la Tierra. Imagina que trabajas 7 días a la semana en una obra de construcción a gran escala. Tú, junto con otras miles de personas, transportas millones de bloques de piedra y los colocas unos encima de otros según un complejo sistema. Trabajas sin equipos de construcción modernos. No tienes aire acondicionado ni acceso constante a agua. Afuera hace tanto calor que se pueden freír huevos en la calle. Llevas décadas construyendo la pirámide y ahora, cuando por fin está terminada, disfrutas del resultado del colosal trabajo de miles de personas. Estás ante un gigantesco monumento cultural de valor mundial que se congelará en el tiempo y asombrará a la gente por decenas de miles de años. Han pasado algunos miles de años. La gente del siglo XXI ve las pirámides y dice, ¡wow! No puedo creer que los humanos hayan construido esto. Sí, quienes construyeron las pirámides no habrían apreciado tal teoría. Pero de hecho, hay razones para creer que la gente las construyó usando una tecnología fantástica. Desde el exterior parece que las grandes pirámides son solo grandes triángulos de piedra. Personas simplemente pusieron algunos bloques pesados unos encima de otros y eso es todo.
De hecho, su diseño parece demasiado perfecto para ser verdad. Están formadas por más de 2 millones de bloques. Estos están tan cerca unos de otros y son tan uniformes que no se podría meter ni siquiera una hoja de papel entre ellos. Científicos aún no pueden averiguar qué tecnología exacta se usó para construir las pirámides egipcias. Una de las más grandes y famosas es la Gran Pirámide de Giza. Esta enorme construcción conocida en todo el mundo tiene un gran secreto. En su cima debería haber una cúspide o piedra angular. Es un bloque de piedra de forma triangular, una pequeña pirámide en la cima de una enorme. También se llama piramidón. Los constructores del antiguo Egipto la hicieron de granito y piedra caliza y la cubrieron de oro. No hay registros ni dibujos antiguos que demuestren que hubo un piramidón en la cima de la Gran Pirámide. Pero hay otra estructura en el antiguo Egipto con un triángulo de este tipo, la Pirámide Roja. Se construyó antes que la Gran Pirámide y su cúspide ha sobrevivido hasta nuestros días. Arqueólogos la encontraron y reconstruyeron, pero ¿dónde podría estar la cúspide de la Gran Pirámide? Es un misterio sin respuesta. Algunos están seguros de que los ladrones la robaron de la cima. Tal vez subieron y empujaron el piramidón hacia abajo. Tiene todo el sentido del mundo, la cúspide era probablemente el elemento más valioso de la pirámide. Muchos científicos y arqueólogos aún no saben su propósito exacto. Algunos creen que este pico cubierto de oro glorificaba a los faraones, ya que reflejaba la luz de la luna por la noche e iluminaba todo el espacio a su alrededor. Durante el día, reflejaba la luz del sol. Se podía notar desde lejos. La cima de la pirámide era una especie de estrella guía para los viajeros perdidos. Los demás bloques de la pirámide son de piedra caliza. La gente los pulía para que parecieran brillantes. En el pasado, incluso brillaban y reflejaban luz. Se podían ver pirámides brillantes desde el espacio, aunque parecían pequeñas luces. A lo largo de miles de años, los vientos, las tormentas de arena y las lluvias han cambiado el aspecto de las pirámides. Si la gente las hubiera cuidado durante todo este tiempo, habrían parecido algo sacado de las películas de ciencia ficción o las pirámides de Las Vegas. Pero por desgracia, nunca veremos su aspecto original. Algunos arqueólogos y científicos creen que la cúspide podía absorber la energía del sol y distribuirla uniformemente por toda la pirámide. Nadie sabe con exactitud por qué los egipcios necesitaban esta tecnología. Existe la teoría de que las pirámides son antiguos sistemas de energía. Los faraones aplicaron esta energía para usar algunas tecnologías únicas que eran más avanzadas que todos los logros del siglo XXI. Y la forma triangular de las pirámides era ideal para potenciar esta energía electromagnética. En teoría, la radiación solar o las fuerzas electromagnéticas se acumulaban en la parte superior de la pirámide, llenaban las salas interiores y luego bajaban por las paredes hasta la base. Cualquier distorsión de la superficie podía impedir que el flujo se extendiera, así que tenían que crear una que fuera perfectamente lisa. Por eso instalaron los bloques de manera que nadie pudiera meter una aguja o una hoja de afeitar entre ellos. Muchos creen en esta teoría porque construyeron las pirámides con piedra caliza. Este material puede contener energía. En la parte interior, crearon depósitos de granito para provocar la ionización del aire, es decir, para crear una carga eléctrica. También cavaron canales bajo la pirámide para que el agua transmitiera la electricidad, y en la parte superior pusieron una cúspide de oro, el mejor conductor de electricidad. Así se consigue un gran generador de energía. Diferentes culturas usaron tecnologías similares para crear electricidad en todo el mundo. Pero son solo teorías. Si hubiera funcionado, la humanidad utilizaría estas tecnologías hoy en día. Hay menciones a la industria del metal, la química, la ingeniería, la física, las matemáticas y la astronomía en algunos registros antiguos. La mayoría de los científicos no creen en todas estas cosas. Conocemos las etapas detalladas del desarrollo de las tecnologías en diferentes culturas. En el siglo XXI, los científicos, historiadores y antropólogos pueden seguir la evolución de todos los dispositivos modernos. Si la gente hubiera creado algunos inventos tecnológicos en la antigüedad, la historia del mundo habría sido diferente.
Todos los logros de la antigüedad podrían haber sido borrados de la faz de la Tierra por cataclismos globales, y eso nos puede pasar a nosotros. Solo hay que imaginar cómo la gente desenterraría una laptop dentro de 5000 años. Tal vez no entenderían qué tipo de aparato es. Otra maravilla egipcia rodeada de misterios es la Esfinge. Los egipcios la esculpieron en una única y enorme pieza de piedra caliza hace unos 4500 años. Pero los científicos aún no saben la fecha exacta de su construcción ni quién la construyó. La gente la pintó de diferentes colores, por lo que parecía mucho más brillante y vívida en el pasado lejano. Brillaba igual que las grandes pirámides. Bueno, el tiempo no solo ha cambiado su aspecto, sino también su nombre. Al principio los egipcios la llamaban Joremaketh. Los griegos la rebautizaron como Esfinge unos cientos de años después de su construcción. Esta destacaba la grandeza de los gobernantes de Egipto. También cumplía la función simbólica de perro guardián de la tumba del faraón y de los caminos que conducían a ella. Esta versión parece realista, ya que los arqueólogos han descubierto muchas entradas secretas a los pies de la Esfinge. Tal vez estas habitaciones e intrincados túneles conduzcan a salas subterráneas con tesoros, y los tesoros no siempre significan oro y joyas. Según las leyendas y teorías, la Esfinge guarda la sala de los registros, el almacén de todo el conocimiento de la humanidad. La información sobre el antiguo estado mítico de la Atlántida podría estar allí. En internet se pueden encontrar muchos mapas detallados de los calabozos internos de la Esfinge. Muestran estructuras de 12 pisos de profundidad bajo la estatua. Parece una pequeña ciudad llena de oro, pergaminos de conocimiento y diversos artefactos antiguos. Pero no te creas todos esos mapas. Son solo teorías. Han pasado varios miles de años, pero la gente tiene muy poca información al respecto. Los arqueólogos saben que hay muchas cosas extrañas y emocionantes sobre la Esfinge que aún no se han descubierto. Algunos lugareños tienen miedo de investigar porque creen que pueden despertar algo terrible en las profundidades subterráneas. Por eso, son principalmente científicos de otros países los que realizan las excavaciones. En 1998, científicos descubrieron extraños túneles que conducían a habitaciones vacías bajo la Esfinge. Se dieron cuenta de que algunas personas intentaron llegar ahí a través de los túneles en el pasado, y quizás ellas se llevaron todos los tesoros que habían ahí. Una de las leyendas dice que un poderoso artefacto yace bajo la Esfinge. Su tecnología puede cambiar el mundo entero. Pero los lugareños lo ocultan porque puede dañar al planeta. Algunos creen que se pueden encontrar pruebas de tecnologías desconocidas pintadas en las paredes de granito de las tumbas de los faraones, pero lo más probable es que estas pinturas y signos nos cuenten los mitos y leyendas del antiguo Egipto. Pero, ¿y si los símbolos y dibujos egipcios son instrucciones detalladas para usar tecnologías antiguas? ¿Y si los lugareños que vivían en esa época pensaban, los humanos en el futuro no serán capaces de obtener energía por sí mismos, dejemos unas instrucciones detalladas para ellos? En fin, hay muchos enigmas y teorías. En realidad, la búsqueda de respuestas es algo peligroso, ya que no es fácil entrar en las salas subterráneas. Las excavaciones pueden arruinar la estructura de toda la Esfinge. Cualquier persona que se adentre en los túneles puede perderse y no encontrar nunca el camino de vuelta. Además, cuesta mucho dinero. Ahora bien, algo muy increíble sería que se inventara algún dispositivo que pudiera escanear las zonas subterráneas y mostrar sus modelos detallados. ¿Y si te dijera que acabas de ganar un viaje alrededor del mundo para visitar los lugares más famosos del planeta? ¡Qué buena noticia!, ¿verdad? Pero hay una trampa. Puede que los visites por última vez en tu vida. Y es que estos monumentos podrían desaparecer en poco tiempo. ¡Caramba! ¡Ah, París! La ciudad del amor. Para nuestros ojos modernos, es difícil imaginarla sin su monumento más famoso, la Torre Eiffel. Pero no siempre ha estado ahí. Gustave Eiffel, el arquitecto que la ideó, recibió el encargo de construirla para la Exposición Universal de 1889. Pero la llamada Dama de Hierro solo debía permanecer en pie 20 años. Después iba a ser demolida. Sin embargo, este plan nunca se llevó a cabo. La torre no se derribó porque en su parte superior se construyó una antena que conduce señales inalámbricas. Pero hay un problema. La Dama de Hierro es, claro, de hierro.
Y con el tiempo y las inclemencias meteorológicas, de las que París sufre mucho, el hierro se deteriora, se oxida. Y este óxido debilita el material hasta el punto de que puede agrietarse. Y si una torre de hierro empieza a resquebrajarse, ya sabes lo que sucede. Basta de selfies comiendo croissants delante de la famosa Torre Eiffel. Al parecer, las autoridades francesas son conscientes de que esto está ocurriendo, pero en lugar de reparar toda la torre, se limitan a pintar sobre el óxido. Tu próxima parada es en la bella Roma. Estás aquí para ver, lo has adivinado, el Coliseo, uno de los monumentos más visitados del mundo. Los gladiadores solían dar espectáculos allí. Pues bien, aprovecha para decir arrivederci mientras puedas. Como muchos otros monumentos antiguos, el Coliseo corre peligro de desaparecer. Ha sobrevivido casi 2000 años desde que fue mandado a construir por el emperador Vespasiano. Pero debido a la exposición a las inclemencias del tiempo, el edificio se está debilitando. El problema es sobre todo la nieve. Cuando nieva sobre el Coliseo, el agua helada se infiltra en las grietas de las rocas y las hincha. Es como cuando metes una lata de refresco en el congelador y estalla. Lo sé, la nieve es un visitante poco frecuente en Roma, pero incluso las raras temperaturas bajo cero pueden dañar seriamente el Coliseo. Y como no podemos controlar el clima, ¿quién sabe cuánto tiempo más podremos disfrutar de esta belleza? Luego de tomar un vuelo a la India, llegas al Taj Mahal. En persona es aún más fascinante que en las fotos. Se trata de una de las 7 maravillas del mundo moderno. Pero, ¿por qué está en peligro de desaparecer? El monumento se terminó de construir en 1643. Se hizo con mármol blanco impoluto, como regalo del emperador Shah Jahan para su amada esposa. Pero si nuestras camisas blancas se ensucian con solo salir de casa, imagínate un monumento al aire libre que existe desde hace más de 4 siglos. El Taj Mahal se encuentra en la ciudad de Agra, junto al río Yamuna. Con los años la región se ha ido contaminando, y toda esta contaminación está contribuyendo a destruir el Taj Mahal. El Tribunal Supremo de la India lleva muchos años ocupándose del caso, y dicen que el monumento se está volviendo verdoso y marrón. Así que las autoridades nacionales decidieron que, o el gobierno local restaura el Taj Mahal por completo, o deberán cerrarlo. O peor aún, será destruido. Por el bien de la humanidad, espero que decidan restaurarlo ya. Si no, nos quedaremos con solo 6 maravillas. ¡Ah, por fin! Has llegado a Sudamérica. Más concretamente, te encuentras en el montañoso Perú. Si no estás acostumbrado a tanta altitud, puede que te marees un poco. Pero vale la pena, ya que verás las fascinantes ruinas incas de Machu Picchu. La ciudad está situada a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, y nadie sabe cómo hicieron los incas para construir un pueblo tan sofisticado. Por eso atrae a unos 440,000 visitantes al año. Pero como la reglamentación no es tan estricta, el sitio también se deteriora lentamente. Machu Picchu puede ser víctima de algo conocido como sobreturismo. Si miras cualquier imagen del lugar en un día normal, notarás que está abarrotado. Y aunque es una ciudad hecha de piedra y las piedras son bastante resistentes, de todos modos sufren la erosión, causada por el hombre o por el clima. Oh, vaya, realmente no me gusta cómo suena eso. Hay otro monumento de piedra que debes incluir en tu lista. ¿Adivinas cuál es? Sí, Stonehenge. Situado en las tranquilas colinas de Wiltshire, Inglaterra, Stonehenge existe desde hace más de 5000 años. Nadie sabe exactamente cuándo se construyó, pero espera. Si la única causa de su desaparición fuera la erosión, el monumento tardaría millones de años en destruirse. Pero no es el caso. Desde 1995 ha habido múltiples propuestas de las autoridades británicas para construir un túnel subterráneo que conecte el sudeste y el sudoeste de Inglaterra. El asunto es que el túnel pasa por debajo de Stonehenge y podría hacer tambalear los cimientos del monumento. En cualquier caso, desde que se sugirió el proyecto, los defensores de la historia han fundado una alianza para salvar Stonehenge, con el fin de mantener el monumento a salvo. Están convencidos de que cualquier emprendimiento, como este túnel, dañará gravemente el lugar. ¡Ah, Egipto! Esta vez, para llegar a tu destino, viajas con estilo. Y estoy hablando de camellos. Solo para la foto, por supuesto. Pero, ¿por qué estás aquí? Viniste a ver la gran esfinge. Claro, la de la nariz rota.
La Esfinge también fue construida hace mucho, mucho tiempo. Hace más de 4000 años. Y en ese entonces usaron lo que tenían a su disposición: piedra caliza. Ahora, algunos investigadores piensan que el clima peligroso puede estar dañando las piedras calizas de la Esfinge. Verás, son rocas muy porosas, por lo que el agua se infiltra fácilmente en su interior, haciendo que la erosión sea más fuerte y más rápida. Pero el agua también viene de abajo. A diferencia de las pirámides de Giza, la Gran Esfinge fue tallada directamente en el lecho rocoso. Y justo debajo del monumento hay un lecho de río, que también se infiltra en la Esfinge, haciéndola más débil. Crucemos los dedos para que Egipto no reciba muchas lluvias en los próximos siglos. Espero que hayas traído el traje de baño, porque ha llegado la hora de zambullirse en las profundidades del Mar Muerto. Aunque probablemente no te sumerjas demasiado. Ya sabes, porque hay tanta sal en el agua que solo se puede flotar. Dato curioso, este mar es 10 veces más salado que el océano. Puede ser un poco irónico que el Mar Muerto está en riesgo de perecer, pero es verdad. El nivel del lago está bajando 1,20 metros cada año. Tiene que ver con uno de los principales afluentes del mar. Un afluente es un río que desemboca en una masa de agua mucho mayor. El problema es que la región no es muy rica en agua natural, así que las autoridades terminaron desviando afluentes más pequeños para usos humanos básicos. Pero como toda acción tiene una reacción, el Mar Muerto se enfrenta ahora a algunas dificultades. De vuelta en los Estados Unidos, es hora de visitar la ciudad que nunca duerme. Y si a estas alturas ya has comprendido en qué consiste este viaje, ya conoces el monumento que vamos a visitar. Se trata de la Dama de la Libertad. Puede que a algunos les sorprenda, pero esta famosa estatua era originalmente de cobre. Se ha vuelto verde debido a la oxidación. Quizá yo también me pondría verde si estuviera constantemente expuesta al duro clima de Nueva York. Algunos investigadores afirman que la contaminación atmosférica puede acelerar los procesos de oxidación, amenazando la larga vida de la Dama de la Libertad. Por supuesto, la ciudad de Nueva York realiza tareas de mantenimiento. Ojalá sea suficiente para que podamos seguir viendo la estatua durante toda nuestra